Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros, dando gracias como siempre, ¿verdad? Porque las bendiciones de Dios están sobre cada uno de sus hijos. Y dice la palabra que es la misericordia es tan grande del Señor que el sol sale, ¿verdad? Aún para aquellos que le conocen y no le conocen, o lo reconocen y no lo reconocen. Entonces podemos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Así que hoy tengo ese gran privilegio de poder compartir una porción de la palabra de Dios. Y en primer lugar, doy gracias a Dios por ese gran privilegio que me da, inmerecido tal vez, ¿verdad? O seguramente. Sin embargo, hasta el día de hoy el Señor se ha placido, ¿verdad? Y se place. Así es que yo le doy gracias a Dios por ese gran privilegio, por la gran oportunidad que me da de escuchar su palabra, de compartir su palabra, de sentir su presencia, de tener a Cristo en mi corazón y que sea el Espíritu Santo de Dios el que habla a mi vida todos los días y que estoy segura que también habla a la vida de cada uno de sus hijos. Vamos a iniciar con una oración en donde pongamos en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo, este mensaje que se ha de dar el día de hoy. Padre bendito, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia dándote la honra y la gloria, dándote las gracias, Señor, por todo lo que nos diste ayer, por lo de hoy y por lo de mañana. Hoy es el día que tú hiciste, Señor, y nos gozamos porque tú estás en nuestras vidas. También nos gozamos por el día de ayer y nos gozamos y nos gozaremos anticipadamente por el día de mañana, porque todos los días son hechos por ti. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, prepare nuestros oídos espirituales y que esta palabra que tú has de darnos el día de hoy la podamos poner por obra. En primer lugar, en nuestra vida, antes de pensar en alguien más. Y que tú, Señor, seas quien toque nuestro corazón y cambie, Señor, y transforme nuestras vidas y la vida de todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas ocasiones, amados hermanos, hemos hablado acerca de la fe. Y es un tema que es, yo no diría que común, pero sí es muy frecuente, ¿verdad? Que podamos escuchar acerca de la fe. Y qué importante es que cada uno de nosotros aumentemos el nivel de nuestra fe para que entonces nuestra vida pueda adquirir un propósito más fuerte. Nosotros tenemos que hablar y practicar la fe cuando tenemos situaciones de adversidad y en muchas ocasiones no hablamos esa fe ni practicamos esa fe. Muchas veces somos personas que nos dejamos llevar por las dudas, por los temores, o cuando enfrentamos esas pruebas, en muchas ocasiones no tomamos esa parte de la cual nos habla la palabra de Dios en Efesios acerca de la armadura de Cristo, y ahí se habla específicamente también del escudo de la fe. Pero vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, de los versículos 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y dice, y entonces os vendrá. Entonces va a venir. Si nosotros somos personas como hijos de Dios, que confiamos en Dios, que toda nuestra confianza, que toda nuestra carga, que todas las situaciones que vengan a nuestra vida, las ponemos en manos de Dios, quiere decir que vamos por el camino correcto. Entonces,
como hijos de Dios, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, siempre podemos fortalecer más nuestra relación con Él, con Dios, con Cristo. Y la palabra de Dios, que es la Biblia, nos revela que sí existen niveles de fe. Y la realidad es que mientras más vivimos, pues mejor debería de ser nuestro nivel de fe. Sin embargo, algunas personas ni siquiera saben que existen niveles de fe. Y lo peor del caso es que aunque lo supieran, pues el temor puede llegar a venir a estorbar su fe y entonces hacer que pierdan esas bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas. Nuestro Señor tiene ese regalo de la fe y Él ofrece ese regalo de la fe. ¿A quiénes, amados? A quien lo quiera tomar, a todas las personas. Y aquí le voy a decir algo. Este regalo, esto que ofrece el Señor, no importa si es cristiana o no. Es más, yo puedo decirle que todos actuamos por fe cada día que vivimos. Nosotros despertamos y vamos y abrimos la llave del agua con fe en que va a salir agua, ¿verdad? Cuando nosotros salimos a nuestro trabajo o a la calle, pues salimos con la fe de que vamos a regresar, ¿verdad? Y bueno, como cristianos, nosotros clamamos en oración. ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios va a escuchar y va a responder nuestras peticiones y va a responder a sus hijos. Entonces, la fe en Cristo está dirigida totalmente por Dios, mientras que la fe de un no creyente la dirige su propia forma de pensar, la propia persona. Esa es la diferente. El no creyente escoge no confiar en el Señor, confía en Él mismo. Una persona no creyente se despierta y abre la llave del agua o la regadera y él confía en que, pues como hay una tubería, en que tal vez ya pagó su agua, pues va a tener agua. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que fincar nuestra fe en Dios. Y fincar nuestra fe en Dios es crucial para poder tener esa relación con Él, esa relación íntima. Esta fe es lo que va a determinar si vamos a vivir con paz o vamos a vivir sin paz. Y esto puede marcar la diferencia entre tener temor o entre ser valiente. Quiere decir que la fe en el Señor va a impactar cada aspecto de la vida, inclusive la manera en la que de repente reaccionamos y también en las decisiones que llegamos a tomar. Entonces, tener fe puede representar una lucha porque nuestra naturaleza humana nos va a llevar a reaccionar según lo que vemos, según lo que sentimos, pero cuando nosotros actuamos confiando en Dios, Él nos va a bendecir. Y nosotros podemos estar en un nivel de fe que es una fe inconstante, en donde tenemos poca fe. Y esta fe se va a caracterizar por la lucha y la duda entre la esperanza y entre la incertidumbre. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, 25 al 30. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 de los versículos 25 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Nosotros vemos que nos está diciendo que si yo sé que Dios puede hacerlo, cuando tengo poca fe, pero no estoy convencido de lo que Él va a hacer. Y bueno, acabamos de leer un pasaje bíblico en donde se nos habla de que hay personas que tienen poca fe. Y esto no es para criticarlos, sino para ¿qué? Invitarlos y exhortarlos a que tengan más fe. Ahí mismo en Mateo capítulo 8 de los versículos 23 al 26, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Aquí vemos otro versículo de la palabra de Dios que nos habla de ese nivel de fe. ¿Cuál nivel de fe nos está hablando? De la poca fe, de aquellos que pudieran o pudiésemos tener poca fe. Vámonos ahí mismo a Mateo, al capítulo 16, de los versículos 5 al 8, dice, y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Vemos otro ejemplo en donde nuestro Señor Jesucristo habla de aquellos que se mueven en ese primer nivel, el nivel de poca fe. Ahí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 19 al 20, dice así la palabra de Dios. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si no tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahí vemos nuevamente, ¿verdad?, cómo se nos vuelve a hablar de ese nivel de fe. Y muchos se mantienen en ese nivel. ¿Cuál nivel estamos hablando? En un nivel de poca fe. ¿Por qué? Porque esas personas se enfocan a sí mismos, se enfocan a sus circunstancias, se enfocan a sus propios recursos, se enfocan a sus propias habilidades, en lugar de enfocarse en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no pueden confiar mucho en Dios y viven llenos de inquietudes. Y bueno, en Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al 8, búsquenlo ustedes, ahí se nos advierte acerca de este tipo de fe. Y nos dice que la persona que duda, dice que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, dice la Biblia, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, dice la palabra en Santiago, en todos sus caminos. Santiago 1, del versículo 6 al 8. Esto significa, amados, que Dios nunca va a contestar las oraciones a menos que alcancemos un nivel más alto de fe, que alcancemos ese nivel en donde tenemos nuestra plena confianza en el Señor. Entonces, Dios desea lo mejor para nosotros. Él no quiere que vivamos en esa poca fe, sino que tenemos que madurar a nivel espiritual, tenemos que ser esas personas que vamos a ir creciendo de fe en fe. Ahora, eso no quiere decir que nunca vamos a dudar, ¿verdad? Porque recordemos que al final del día somos seres humanos. Hay ocasiones en las que somos confrontados con situaciones difíciles y sí, en esos momentos tenemos que esforzarnos para entonces conocer y aceptar la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tendríamos que
preguntarnos, ¿verdad? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Será que en verdad creo que Dios es quien dice ser omnipotente, omnisciente, que me ama de tal manera incondicional y que me ha prometido no olvidarme ni abandonarme jamás? La palabra de Dios dice que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar, que Él va a estar con nosotros aún en el fin del mundo. Entonces, algunos de los obstáculos para alcanzar niveles altos de fe, pues bueno, es no conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Y cómo no lo conozco? Porque no la leo. Porque no tengo mi tiempo devocional, porque no tengo ese tiempo para tener y alimentar esa relación con Dios. A veces pensamos que, que es mejor lo que sucede en el mundo de acuerdo a las enseñanzas que el mundo nos da, en vez de decir, Señor, somete mis pensamientos a tu obediencia, que mis pensamientos, Señor, sean conforme a tu palabra, que no importa la situación que yo esté pasando, que tú lleves cautivos mis pensamientos a tu obediencia, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener esa fe que no titubea. Debemos de tener esa fe que sobrepasa eso que podemos estar queriendo ver en lo físico. Y bueno, hablábamos de la poca fe. Ahora vamos a hablar de una fe que crece, de una fe que se extiende, una fe que se demuestra en cada una de esas personas como hijos de Dios, como creyentes, personas que hemos madurado, que no nos conformamos con vivir con duda, con temor, con incertidumbre. Esa fe que está basada en la verdad de la palabra, de las sagradas escrituras, esa fe que no necesita una prueba, sino que más bien a través de la palabra de Dios, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, esa fe que se enfoca en Él y no se enfoca en las dificultades. Ahora, no se trata de que entre más difíciles sean las circunstancias es cuando más tengo que creer en Dios. No, sino de que nuestro Señor, nuestro Dios es soberano, es mayor que cualquier prueba, es mayor que cualquier circunstancia, es el todopoderoso, es el que puede cambiar cualquier circunstancia. Y entonces vamos a tener como resultado esa fe que está dispuesta en qué, en esperar. En cambio, en el primer nivel, donde había esa poca fe, veíamos que las personas o nosotros, si caminamos en esa fe, nos podemos afanar, nos podemos enojar cuando no recibimos lo que esperamos y sobre todo es gente que se va a rendir. Tenemos que darnos cuenta que nuestra fe, que cuando nosotros batallamos con nuestra fe, no es pecado. Sin embargo, tenemos que rendirnos si es que lo es. Pero va a evidenciar nuestra incredulidad. Entonces, por eso es que dice la Biblia que todo lo que hagamos fuera de fe es pecado. ¿Y es por qué? Porque caemos en la incredulidad. En cambio, la fe que se extiende, esa fe está dispuesta a perseverar y nos dice que no nos tenemos que dar por vencidos. Esa fe a mí me dice, no me doy por vencida, no me doy por vencido, mi confianza está en Dios y tengo la expectativa de que Él va a hacer y va a cumplir lo que me o nos prometió. Vamos a Mateo capítulo 8, en el versículo 5 al 10, Mateo 8 del 5 al 10, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Perdón. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz, y esto lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dice? Tanta fe.
Aquí vemos cómo se describe ese nivel de fe que se extiende, ese nivel de fe que confía y que con la palabra sabía el centurión que iba a suceder ese milagro. El centurión confiaba plenamente que Cristo podía sanar a su siervo y que no era ni siquiera necesario que fuera en persona. Él dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vemos cómo Jesús se maravilla por su fe. Y lo dice en Mateo capítulo 8 en el versículo 10. Se lo voy a volver a compartir. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, vamos a otro nivel de fe. Esa fe en la cual la persona descansa, esa fe en la cual la persona confiesa que no solo Dios puede hacerlo, sino que ya lo ha hecho, esa fe sobrenatural, esa fe en la que la persona sabe que ya tiene lo que ha pedido, porque su vida está basada en una forma completa, ¿en qué? En la palabra de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 21 en el versículo 22. Y dice así, Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Quiere decir que ya no hay más dudas, que ya no hay manipulación, ya no hay lucha para tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Entonces, esta fe es la meta que debemos de tener como creyentes en el Señor, como hijos de Dios. Marcos 11 del 14 al 20. Marcos 11 del 14 al 20 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero dice ahí la palabra de Dios, al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera que había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí vemos cómo había un antecedente, ¿verdad? Quiere decir que la fe perfecta conoce lo que Dios ha dicho y no lo cuestiona. Confía en que ya ha sido hecho. Quiere decir, amados, que el Señor quiere que usted y yo tengamos esa clase de fe. Esa fe perfecta, esa fe en donde confiamos plenamente en Él, esa fe en la que a través de la oración Dios va a hacer su voluntad perfecta. Pero el creyente obediente con esta fe tiene que descansar en la promesa de la palabra de Dios, en las promesas de la palabra de Dios. No necesita suplicar por aquello que el Señor ya ha prometido que va a suceder. Entonces, la poca fe, amados hermanos, se preocupa porque las circunstancias se ven muy fuertes, muy sombrías, al punto que se llega a pensar que Dios no está escuchando. Pero la fe que se extiende, esa gran fe, es la que declara, Padre, has dicho que suplirás para mis necesidades y confío que tú lo harás. Sin embargo, la fe perfecta, la fe del tercer nivel,
Esa proclama y declara: has prometido suplir para mis necesidades y sé que ya has preparado la provisión que deseas darme. Lo que para mí parece difícil no lo es para ti, Señor. Gracias porque hecho está en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que crecer. Dice la palabra que vamos de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es importante que cada uno de nosotros reflexionemos si estamos convencidos de que Dios es real, de que Dios existe, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es fiel, que es amoroso, que es el soberano de todo el universo, que Él está centrado sobre el trono de autoridad, que Él es el alfa y el omega, que antes de Él no hay nada ni después de Él hay nada. ¿Cómo vamos a poder avanzar hacia un nivel más alto, más profundo de fe? ¿Qué va a suceder si ponemos todo nuestro enfoque en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en vez de poner nuestro enfoque en las circunstancias? Porque quiero decirle que circunstancias complicadas, circunstancias difíciles, siempre las vamos a tener. Jesús en algún momento dijo: tengan calma. Sí, yo sé que en el mundo van a tener aflicciones, yo sé que en el mundo van a tener circunstancias difíciles, yo sé que en el mundo va a haber situaciones complicadas, dice, pero tengan paz, tengan tranquilidad. Y dice Jesús: porque yo, Jesús, he vencido al mundo. Amados, yo deseo en mi corazón que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas, que podamos crecer en esa fe y que lleguemos a esa fe perfecta, esa fe sobrenatural. Que si tal vez estamos avanzando, si tal vez estamos estacionados en el primer nivel, en una fe, en un nivel de fe poco o reducido, vayamos avanzando, que no nos conformemos y que lleguemos a confiar en una forma plena, total, en la palabra de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que ha hablado a través de esta enseñanza. Señor, que cada uno de nosotros la podamos poner por obra. Que nos ayudes y nos fortalezcas, porque sin ti no podemos lograrlo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tomas cuidado de todas y cada una de nuestras necesidades y que nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, creciendo en fe. Tal como tú lo dices, tenemos que ir de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les mando un gran abrazo y que esta palabra sea de gran bendición. Saludos a todos. Bendiciones.